Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, acompañándoles con el mundo del oculto, lo paranormal, lo misterioso. Ya un nuevo año, ya hemos tenido varios programas y siempre es un placer contar con uno de los referentes en este espacio, que además también a final de año recomendamos mucho su canal y obviamente esperamos que este año también progrese mucho. Se llama Miguel Amaya y ustedes lo conocen como Miguel Investigador. Hola, muy buenas noches. Si está escuchando el podcast en otro horario, pues tardes o días. Pero Miguelito, ¿cómo va el canal? ¿Cómo van las cosas? Mi estimado Chancho, un gusto saludarte en este 2026. Muy contento de acompañarte en este espacio que para siempre ha sido mi casa, para mí siempre ha sido como mi casa. Y hombre, pues vamos creciendo, haciendo unas investigaciones muy buenas. Yo sé que muchas personas de pronto se preguntarán por qué este man se demora tanto en sacar el material. Y eso se llama a que yo solito estoy trabajando conmigo mismo. Entonces, pues hermano, ha sido un poquitico complejo. Ya estamos pues con un equipo un poquito más robusto en el tema de edición. Nos está colaborando una gente de Netflix muy importante. Mi hermano me está ayudando ya en ese tema de edición y estamos sacando un material buenísimo, Chancho. No te imaginas las cosas que hemos cogido en estos momentos, en estas investigaciones. Tenemos un material súper bueno que estamos preparando para poderlo lanzar este 2026 en el canal a forma de temporada. Entonces no vamos a mandar como una sola investigación, sino que vamos a mandar como 5 o 6 investigaciones de una vez a manera de temporada en el canal, Chan. Me parece espectacular, Miguel Investigador, ahí en su canal de YouTube para que lo sigan. Miguel Amaya en Twitter, Miguel Investigador también en su Instagram. Decidimos, porque obviamente Miguel sabe de muchos temas y que hoy no dedicáramos el tiempo solamente al tema urbano o el tema de investigación paranormal, que es lo que le gusta, sino efectivamente un tema en especial. Y decidimos hablar como de misterios generales. Entonces, Miguelito, arranque, sorpréndanos, por ejemplo, ¿qué tipo de misterios tiene para comentarle a la gente de la Caja de Pandora? Bueno, mi hermano, yo creo que el 2025 dejó bastantes misterios interesantes. Estábamos pues como revisando qué había acontecido y hay uno muy interesante. No sé si tú escuchaste de ese tema. ¿Sobre cuál? Presentó a nivel mundial. A ver, cuéntanos eso. Bueno, Cuéntanos cuál. hay un tema pues específicamente que se hablaba de un fenómeno que se llamó el zumbido global. Ok. Y se hablaba pues al principio pues de un tema muy posiblemente de perdón, no de psicofonía, sino como de ruidos atmosféricos. Entonces, lo interesante es que este tema ocurrió pues durante el 2025 y se multiplicaron muchísimos reportes de personas que terminaron escuchando un sonido grave, un sonido constante y vibrante, principalmente pues en horas de la madrugada. Entonces, pues eso no era un ruido mecánico común, no subía ni bajaba de intensidad y parecía pues venir de todas partes. Entonces, ¿qué hace inquietante ese tema de ese zumbido global? Pues que varias personas de distintos países describieron el mismo tipo de sonido. Entonces, pues para mí es muy extraño que diferentes personas ubicadas geográficamente, pues en una distancia bastante amplia, hablaran del mismo sonido. Hay ocasiones en que se logró registrar el audio y donde se hicieron pues como las mediciones de frecuencias y eran muy similares, y lo interesante es que no todos podían escucharlo, solo un porcentaje de la población. Entonces pues hay muchas explicaciones propuestas hacia este famoso misterio del 2025, que se habla de resonancias atmosféricas, de ruidos pues como de la atmósfera. Entonces como que fue bastante interesante porque pues tratando de encontrarle pues una explicación a todo esto, entonces es bastante raro porque pues cuando uno habla de resonancias atmosféricas, pues se puede generar vibraciones de baja frecuencia cuando se combinan cambios de temperatura y presión en el viento y pues como en las capas altas de la atmósfera. ¿Y por qué tiene de pronto sentido científico esto? Porque pues se explica por qué se oye de noche específicamente, explica por qué el sonido es grave, pero por qué
digamos, esta explicación científica no da como la lógica para uno que trata de meterse un poquitico más allá, pues que no explica que la misma frecuencia sea para países distintos, porque o sea, es improbable que la misma presión atmosférica esté en diferentes sitios geográficos y tampoco da una explicación de por qué solo algunas personas terminaron oyendo ese zumbido, ¿no? También hay otra explicación de una actividad industrial o subterránea. Entonces hablan de fábricas, de túneles, de fracking, minería profunda, maquinaria abandonada, pues que puede producir ese tipo de vibraciones persistentes. ¿Y por qué de pronto también tiene sentido esta teoría? Pues porque muchas zonas afectadas están cerca de áreas industriales antiguas. Pero ¿por qué tampoco como esta idea tiene como lógica? Porque hay reportes en zonas que no tienen industria y que el sonido aparece y desaparece sin un patrón humano. Entonces, pues sabemos cosas que pueden producir sonidos graves, lo que no sabemos es por qué este fenómeno se repite igual en lugares que no tienen nada en común, Chancho. Eso es una de las cosas interesantes que pasaron en este 2025 que ya nos dejó y que nos dejan con muchas preguntas, Chancho. Qué cosa maravillosa. Hemos hablado durante muchos programas y nunca llegamos o nunca hemos estado de acuerdo en esos fenómenos porque siempre se ha hablado de los cielomotos, se ha hablado del hum, los terremotos también producen ciertos sonidos, seguramente lo que vos decís de muchas armas que de pronto no sabemos que existen de ciertos países, fenómenos relacionados con terremotos que no son del cielomoto y que generan de pronto un campo de electricidad y que cuando sale de la Tierra hacia el cielo, pues generan explosiones, incluso hasta como si fueran explosiones nucleares, de pronto no a ese nivel, pero sí, pues que suene muy duro. Y quizá trenes fantasma, aviones fantasma, o sea, tantas explicaciones para esos ruidos. Qué bacano que Miguel lo esté comentando en esta zona como de misterios o cosas que sucedieron el año pasado y que algunas de pronto ya les conocemos la explicación y otras no. ¿Qué más averiguó, querido Miguelito? Vea, Chancho, hay una que me dejó a mí como muy pensativo y revisando todo este archivo del 2025 fueron las figuras humanoides captadas en cámaras de seguridad. Ah, ok, ok, ¿cómo es la vuelta ahí? O sea, los timbres, ¿no? Los timbres, esos timbres, ¿no? Sí, hay una cosa interesante, porque lo que muestran realmente los videos no son sombras, ¿sí? Porque lo primero es que mantienen unas proporciones humanas, Ok. caminan, no están flotando, atraviesan zonas donde no hay entradas físicas claras. Uno podría decir que trabaja en este tema, que no son anomalías, o sea, que pueden ser anomalías técnicas, ¿sí? Porque pues algunas fallas que tienen las cámaras infrarrojas es que pues no detectan el calor, ¿no? Sí, entonces estas cámaras de visión nocturna pues no detectan ese calor. Lo otro es que no activan alarmas de movimientos en ciertos sistemas de seguridad porque son captadas en cámaras que quedan en las casas hacia las calles. Y en otros casos el video presenta microcortes justo cuando la figura aparece en la cámara. Entonces esas anomalías técnicas pues la verdad lo dejan a uno como muy pensativo. Pero ¿qué es lo más perturbador? Que no hay continuidad antes ni después. Es decir, no se ve de dónde vienen ni a dónde van. No dejan huellas, no alteran objetos. Pero uno diría, punto ciego, pues puede ser un error del sensor de la cámara, pero ¿por qué el error termina adoptando una forma humana? ¿Y por qué se repite el patrón en sistemas distintos? El estado actual de estas apariciones es clasificado pues como anomalía técnica no especificada. Entonces, uno diría que, pues bueno, las cámaras digitales pueden crear artefactos cuando hay baja luz, humedad o de pronto interferencia. ¿Por qué de pronto este misterio tiene sentido? Porque ocurre de noche y porque las cámaras pues trabajan al límite y pueden crear esa anomalía. Pero ¿por qué esa explicación no alcanza? Porque estos artefactos no suelen caminar ni mantener una forma humana, o sea, esas figuras. Y lo otro es que se repite en marcas y modelos distintos de cámara. Entonces, ¿todas las cámaras tienen ese fallo? Puede decir uno que pueden ser también personas por cámara, sombras, reflejos o personas de pronto fuera de foco. ¿Y por qué de pronto tiene sentido esa explicación?
pues porque es la más simple, porque uno diría, pues no, pues a la larga puede ser algún gato que venía pasando y quedó captado en cámara por X o Y razón. Pero es que lo primero es que pues no emite ningún tipo de huella de calor, no hay sonido, tampoco hay huellas físicas y no hay continuidad de movimiento. Entonces, ¿yo qué diría en este caso? Pues la tecnología falla, sí, pero falla de forma caótica. Ujú. Y aquí el error pues parece demasiado coherente, mi hermano. Muy raro. Y esto fue esos fenómenos que están como clasificados y como que nadie le ha prestado como mucha atención, pero son cositas que se nos repitieron a nosotros en el 2025. Y son cosas que vienen muy amarradas con todo esto que se empezó a mostrar, Chanchito, de estos aparatos tecnológicos que se empezaron a captar en determinadas cámaras de sensores de calor y toda esta cosa. No sé si tuviste ese video que liberó este investigador de ovnis que se llama Jeremy Corbell, donde mostraba ese objeto que parecía como una medusa y que estaba volando sobre una base en Irak. No sé si tú lo viste. Sí, señor. No, no me acuerdo muy bien. Ujú, y hay unos muy parecidos, porque también hay unos de Irak, hay unos de Palestina, hay uno de Australia, el famoso chileno, hay uno también mexicano, pero Jeremy Corbell tiene muy buen material, Miguel. Entonces yo creo que todo esto viene amarrado, Chancho. Yo creo que, no sé, estoy elucubrando teorías, pero yo creo que para estos años que vienen, no muy lejos, yo le pongo 1 o 2 años, vamos a terminar develando y muchos gobiernos van a terminar aceptando que hay inteligencias no humanas en el universo y que muy posiblemente vamos a terminar en un caos por esta situación, porque yo siempre lo he dicho, en el momento en que algún gobierno acepte que hay unas inteligencias no humanas de otros planetas, de otras dimensiones, podamos decirlo de cualquier, nuestro sistema de creencias se va a venir al piso. Oh, interesante la frase, ¿no? Interesante. Bueno, también porque además eso pone en tela de juicio, bueno, pues en tela de juicio no, creo que es que nuestro mismo cientificismo también tiene como unas barreras, ¿no? Porque también no hemos Sí. logrado exacto que los multiversos, que la física, que la química, que no sé qué cuántica, pueden incluso que no sea por un tema de ignorancia, sino de pronto hasta de materiales, de tecnología, puede ser, ¿no? Pues no sé, Chancho, yo no sé, hay una historia muy interesante y pues ahí hacemos como un paréntesis sobre lo que los científicos habían descubierto en el momento, los científicos del CERN, ¿no? Toda esa parte del colisionador de partículas donde se había hablado un documento filtrado de que ellos habían logrado contactar con otros seres dimensionales. No sé si escuchaste esa teoría. Sí, señor. Ahora también así como a esa teoría, que hablan de muchas teorías de que porque también no se contactan con nosotros, hay también una famosa barrera fantasma dentro de esas teorías. Es decir, ya ni siquiera es una especie como de zoológico, que también está dentro de las famosas teorías de por qué no se contactan con nosotros, de que no les interesa, sino más bien una barrera fantasma y esa barrera es de lado a lado, tanto de ellos, o perdón, como de nosotros de falta de tecnología, como de ellos de incluso si quisiéramos, no nos queremos juntar con ellos porque a lo mejor nos contaminan y ni siquiera de mala fe, sino porque todo lo que haya en ese lugar podría ser perjudicial para nuestra salud. De lo que hay son teorías, Miguel. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Sí, pero yo pienso que, mira, hace poco estaba viendo un video, o sea, ya empezamos aquí A a lucurar. lucurar. Yo hace poco estaba viendo un video de supuestamente, supuestamente, porque todo esto son teorías, historias, ¿no? De eso nadie tiene la verdad absoluta ni tiene la certeza exacta de que es así. Pero donde este personaje que dice y afirmaba que él era agente del Área 51, que era una especie de científico que estuvo en una entrevista muy famosa de un video filtrado donde hay un extraterrestre de esa apariencia gris que le están haciendo como un interrogatorio y el extraterrestre colapsa. ¿Tú has visto ese video, cierto? Sí, claro. El hombre decía que esta entidad biológica extraterrestre resultó colapsando por lo que tú decías, porque fue atacado por que nosotros tenemos. Y encaja mucho con la teoría de la guerra de los mundos. No sé si te acuerdas que en la guerra de los mundos, en la película,
eh, resultan estos seres colapsando pues precisamente porque muchos millones de años de evolución de ellos, lo que hicieron ellos fue eliminar todos los patógenos y todos digamos, todos esos microbios, todos esos virus, y que cuando ellos vinieron a invadir la Tierra en la película, pues resultaron colapsando fue porque se contagiaron de esos virus y que la tecnología no les bastó a ellos para poderse haber librado de eso, ¿no? El mismo Me día, pareció muy interesante. sí, Exacto. el mismo día de la independencia, ni siquiera del extraterrestre, sino la nave como tal. Dice ahí Goldblum, que es el actor principal, dice, por una simple gripa podemos entrar. Pero es que tienen mucha tecnología. No, hombre, le metemos un virus, una simple gripa y verá que vamos a entrar. Y efectivamente entran a la nave. ¿Qué más tenemos, querido Miguel? Hay muchos misterios del año pasado sin resolver o resueltos. ¿Qué más averiguó? Bueno, resulta que el año pasado tuvimos apagones tecnológicos simultáneos, Chan. ¿Y qué fallaron? Fallaron las redes móviles, fallaron los GPS, fallaron los sistemas bancarios y fallaron los semáforos inteligentes. Y esto no fue un apagón total, sino fallos selectivos pero sincronizados. ¿Y qué fue lo raro? Que ocurrieron en regiones sin conexión directa entre sí, duraron desde minutos hasta horas. No hubo daño físico posterior en la infraestructura de los equipos. ¿Qué hipótesis pues se descartaron, ¿no? Lo primero, tormentas solares, porque digamos que ese es el mayor referente que hay cuando todo allí fallan los sistemas de navegación, cuando falla el internet, cuando fallan las redes de telefonía. Muchas veces le echamos el pato a las tormentas solares, pero resulta que para el momento de esos fallos no hubo picos de tormentas solares. También se le echó la culpa a un hackeo masivo, pero no hay un rastro de intrusión de algún tipo de hacker o de sistema que hubiese invadido, digamos, estas partes tecnológicas, y ahí quedaron como, bueno, no fue un hackeo. Y también dijeron, pudo haber sido un error humano, ¿sí? Entonces dijeron, descartemos eso porque eso fue demasiado distribuido, entonces pues ahí como que no hay esa coherencia en ese error humano. Entonces, uno podría sacar explicaciones de eso. Entonces, uno podría decir que la explicación uno es que hay mucha saturación de sistemas interconectados, porque hoy casi todo depende de los mismos satélites y de los relojes atómicos. ¿Por qué de pronto esta explicación tiene sentido? Pues porque explica de pronto la sincronicidad de los hechos y explica por qué son fallos parciales. Pero ¿por qué no me cuadra? Porque no se detectó un punto de origen y porque no hubo un daño residual en los equipos. También puede haber otra explicación de un evento electromagnético no registrado. Entonces puede decir uno que hay pequeños pulsos que pueden afectar sistemas sin dejar una huella clara. ¿Por qué de pronto tiene sentido esta explicación? Pues porque hoy en día pues la electrónica es muy sensible pues a ese tipo de pulsos electromagnéticos o cosas por el estilo. Pero ¿por qué no me cuadra? Porque no hay registros oficiales que respalden eso. Entonces, sabemos que algo desincronizó los sistemas. Lo que pasa es que en estos momentos no sabemos qué fue ese algo. Y uno empieza pues como a sacar sus teorías. ¿Y si nos están preparando para algo en determinado momento? Y hoy en día nosotros tenemos un problema, Chancho, y nosotros los viejitos no tanto, pero las generaciones que vienen posteriores de nosotros dependen 100% del Internet. Sí, total. Dependen 100% dependen 100% de WhatsApp, dependen de las redes sociales, dependen para estar informados. O sea, hoy en día usted ya no compra un periódico, usted se mete pues al teléfono y mira las últimas noticias y se las resume súper fácil. Entonces, imagínate si nosotros estuviéramos o nos estuvieran preparando para un evento masivo, Chancho, para una situación, donde nos desconecten a todos. Un gran colapso. Ahí creo que nosotros, claro, colapsa todo. Nosotros dependemos de la tecnología. Ahora yo digo, si en algún momento, Chancho, y vamos a ponernos estilo Terminator, vamos a ponernos modo Skynet. ¿Usted se imagina que en determinado momento cualquier inteligencia artificial decidiese revelarse camufladamente dentro de cualquier sistema y hackear todo el sistema a nivel mundial? Wow. Qué interesante lo que nos está planteando Miguel, hablando un poco de misterios del año pasado y en este momento está hablando de los famosos shutdowns de muchos lugares en el mundo, a veces sin ninguna razón aparente, y esto podría conllevar entonces de que, exacto, el colapso, no estamos preparados, o bueno, las generaciones posteriores de pronto no están preparados para ese tipo de apagones, no tenemos también el internet, sería una cosa muy loca. De hecho,
así como una noticia relacionada hace poco, Jack Dorsey presentó un aparato, o más que un aparato, una nueva red social que va a ser súper interesantísima. Está obviamente en su fase de preparación y él dice, yo ya no, pues porque Jack Dorsey fue el que se inventó el Twitter, ¿no? El de verdad, pues, no esta cosa que hay hoy en día. Pero entonces, ¿qué es Así es. qué es lo novedoso que nos ofrece Jack? Jack dice que ha inventado algo que se llama el BitChat. Y eso sí sería, señoras y señores, una revolución tecnológica espectacular, porque no contaría con ningún internet ni ninguna electricidad. Básicamente el aparato podría funcionar sin nada. Y uno dice, pero ¿cómo? Es imposible, tendría que estar con un operador, o sea, no sé, claro, Movistar, lo que sea, o tendría que tener Starlink de este señor. Nada, nada. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, pues así como la radio es mágica, entre comillas, así como la luz es mágica, entre comillas, él ha encontrado una forma a partir de que el Bluetooth sea algo así como totalmente desencriptado. Y pues como todo el mundo tendría celulares, si sean solamente conectados a la electricidad, casi, incluso casi sin el servicio de internet, solo se requeriría incluso la energía. Pero entonces de celular a celular, de algún modo le va pasando la energía, como una lleva, le va pasando la energía. Usted, a mí me parece una vaina absolutamente loca porque es que él no se lo plantea en un barrio, él no se lo plantea en una casa, porque uno en una vaina dice, ah, claro, pues en un sitio cerrado que uno mande un Bluetooth del piso 2 al piso uno pues tiene sentido. Y él dice, no, yo podría lograr o sea, distancias monumentales. Y bueno, y entonces interoceánica, porque eso, ¿ahí qué? Ahí no hay un ser con un celular en la mitad del océano. Él dice, hermano, déjeme, porque en las pruebas han salido cosas muy interesantes. Si eso le sale a ese man, déjeme decirle que es un dios, pues. No está hecho, ¿eh? Hasta ahora lo Si está. eso le sale a ese man, si eso le sale a ese man chancho, si eso le sale a ese man chancho, póngale cuidado que va a pasar lo mismo que el tipo que logró manejar, logró inventar el motor con agua. Sí, y después no vemos más a don Jack Dorsey. Está en frases Después desaparece, sí, desaparece. Porque tú sabes que hoy en día nosotros dependemos muchísimo de la tecnología y lógicamente dependemos de los proveedores de esa tecnología. Donde alguien invente algo que sea sin ánimo de lucro para toda la humanidad, hermano, a esa gente lo desaparecen. Entonces, para recapitular, obviamente no son grandes archivos, pues no es para pasarse juegos ni cosas de esas, pero sí un sistema de comunicación. O sea, tampoco tan primitivo como un beeper, cosas, o sea, mensajes, textos grandes, nada de fotos ni nada, pero todo apunta casi de ósmosis, todo apunta casi de celular versus celular versus celular versus celular, y que alguien que esté en Colombia le pueda mandar algo a, no sé, a alguien a Ecuador, pero solo a punta de celular versus celular, celular. ¿Cómo? Desencriptándolo. No tengo ni idea porque yo pues Pues solamente leí la noticia. imagínate eso. Sí. Imagínate eso. Sería un choque para las plataformas tecnológicas. No dependeríamos de WhatsApp, de Telegram, de Exacto. nada de eso. Además, lo que tú acabas de decir, en un punto en el que de verdad sea un cataclismo o una vaina, un apocalipsis, un estilo así bien guerrillero en serio, eso sí sería un arma no monumental. Dice que él se lo inventó en base a que siempre que pasaban esas cosas en Medio Oriente, o bueno, lo que estamos hablando de los shutdowns, pues entonces, bueno, y entonces si uno se inventara una vaina de esas, se llama BitChat. Ojo, está en fase experimental, pero Jack Dorsey ya habló al respecto. Pero yo creo que quedan minutos para que nos cuentes más. O sea, ¿hay algún otro misterio ahí? A ver. Uf. Pues yo creo que de lo que nos dejó también el 2025 fueron esas desclasificaciones de esos objetos o aéreos con movimientos imposibles, Chancho. Ok, Y son pruebas que son absolutamente irrefutables. ok. La clave es que no vuelen. O sea, esa no es la clave, no es que no vuelen, la clave es cómo se mueven estos artefactos. Aceleración instantánea, sin firmas de calor para decir que tienen motores, giros en ángulo recto, detenciones en secos, ¿cierto? ¿Qué tenemos confirmado de ese misterio? Que son detectados visualmente por radar y en algunos casos no tienen ni firma térmica ni estela. O sea, la estela es lo que deja los sistemas de propulsión. ¿Qué se descartó? Que fueran drones, que fueran globos
aeronaves experimentales conocidas. ¿Qué es lo que me deja a mí como pensando? Que muy posiblemente puede que sean proyectos que no son públicos y sean de pronto experimentales secretos, ¿no? Porque pues ahí yo me voy de nuevo a este punto interesante de la tecnología inversa, de lo que hayan podido lograr los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos o las potencias que hayan logrado recuperar aeronaves no humanas que en algún momento fueron pues rescatadas de siniestros. Recordemos pues el caso de Roswell, recordemos todos estos casos que han sido pues anteriormente expuestos, donde se ha hablado de que el gobierno ha trabajado en esa tecnología inversa pues para lograr ese tipo de propulsión, ¿no? Es bastante interesante llegar a ese punto para hablar sobre ese tipo de fenómenos. Esto siempre ha ocurrido desde pues tiempos antiguos, estamos hablando desde épocas prehistóricas. Se han registrado en pictogramas, se han registrado en diferentes tipos de medios, de mecanismos, que hemos sido de pronto visitados por seres de otros planetas. Pero pues lo que pasa es que lo raro es que este tipo de artefactos, digamos que las maniobras violan límites físicos conocidos. Cuando sucedió esto, yo me puse a mirar los videos de entrenamientos de los pilotos, eh, cuánto alcanza el cuerpo humano a superar en fuerza G, ¿no? Lo máximo que ha alcanzado a superar es un capitán de los Marines de Estados Unidos que alcanzó a superar los 9G. O sea, una presión de 9 atmósferas en el cuerpo humano antes de desmayarse, y alcanzan a soportarlo pues en determinado tiempo, como unos 5, 6, 7 segundos alcanzan a durar así antes de desmayarse, pues lógicamente porque la sangre baja, deja de alimentar el cerebro y baja pues directamente a los pies por la fuerza de gravedad. Entonces es muy interesante esto. Ahora, mucha gente dice que puede ser errores de percepción y las ilusiones ópticas a gran altura. Pues uno dice, bueno, sí, la velocidad puede engañar, pero ahora, ¿quién engaña un radar? ¿Y quién engaña a los testigos visuales que coinciden en lo que han visto? Entonces, que no sepamos qué son, no significa que sepamos qué no son. Entonces, es interesante esto porque va muy amarrado a apagones tecnológicos, va muy amarrado a las figuras que están apareciendo en los timbres, en los timbres, me refiero a las figuras de los timbres, las cámaras que están instaladas en las casas en Estados Unidos, donde aparecen pues cosas que no tienen ninguna explicación. Entonces yo diría, si estamos a puertas, y lo repito de nuevo, a puertas de una gran revelación, ¿qué va a pasar más adelante? Y me parece muy interesante que todo esto se esté desclasificando, aunque yo siempre he dicho y me voy a poner aquí me voy a poner el sombrero negro y decir, hombre, si el gobierno de Estados Unidos es el que más le conviene mantener esto en secreto, ¿por qué poco a poco lo vienen desclasificando? ¿Qué va a pasar? Y nos vamos al MK Ultra, nos vamos al proyecto Blue Beam, y quién quita que estemos a puertas de una conspiración muy grande donde planeen someternos pues a nosotros a una supuesta invasión extraterrestre. ¿Y a qué punto voy? Recuerda que en todo lo que tiene que ver con el MK Ultra, con todo lo que tiene que ver con el proyecto Blue Beam, siempre han hablado de que más adelante, cuando ya se acaben las guerras en el mundo, por decirlo de alguna forma, cuando no haya ningún enemigo al que vencer, ¿sí? Ya se acabe los terroristas, se acabe determinada cosa, el negocio de la guerra se tiene que seguir manteniendo porque es un negocio muy lucrativo. Lo hemos visto en películas como Iron Man, que es un negocio que da muchísima plata. Entonces, yo siempre lo digo, Chancho, muy posiblemente las grandes conspiraciones y la madre de todas las conspiraciones es que terminemos nosotros en una guerra, entre comillas, con seres de otro planeta. Lógicamente, estos seres en ningún momento, pues, o sea, que yo sepa, han mostrado hostilidad alguna contra nosotros en el caso de existir. Yo creo que sí existen. Y diferentes razas que nos han visitado, muchísimas, y siempre lo he dicho, si no nos han atacado o nos han invadido, es porque nosotros no estamos en su agenda. No lo estamos, o sea, no estamos en su agenda. ¿Cuándo empezamos a aparecer en una agenda extraterrestre, Chancho? Empezamos a aparecer cuando empezamos a hacer bombas atómicas.
Si tú te das cuenta, las apariciones y todo el tema de todas las em, situaciones que ocurrieron en Roswell, todas las situaciones que ocurrieron de avistamientos ovni, vinieron a aparecer después de las pruebas que se empezaron a ejecutar con la bomba atómica. Y yo pienso, si ese tema de esa tecnología, ese despertar atómico, nos puso en el radar de otras tecnologías no humanas y ellos dijeron, esta gente ya está en otro nivel y pueden entrar en otro nivel de conflicto, vamos a ver qué es lo que están haciendo. ¿No sería una teoría interesante? Tremendo, tremendo lo que nos ofrece Miguel Investigador. Ahí estábamos hablando precisamente de las nuevas naves, además porque los ojos también los hemos reacomodado, porque seguramente si estuviéramos haciendo este programa hace 20 años o 30 años, pues estaríamos hablando del típico tabaco o del típico frisbee, ya hay un montón de cosas, y como han ingresado también nuevos aparatos terrestres, dígase los mismos drones, pues ya cualquier cosa, y bueno, y la misma IA, pues ya cualquier cosa no va a ser clasificado así, pero ya también podemos hablar de otro tipo de materiales, podemos hablar de cosas invisibles, podemos hablar también de cosas que suceden mucho a la vez con la teoría de los multiversos. Entonces es muy interesante lo que nos propone. Yo creo que nos quedan 5 minuticos o 4 minuticos. En 4 minuticos, querido Miguel, botémonos el último misterio ahí, que estamos hablando como de misterios resueltos o no resueltos del año pasado. Esa fue la tarea que nos trajo Miguel para hoy. Mi hermano, hay otra muy interesante que habla de desapariciones breves con tiempo perdido. Y es muy interesante porque hay un perfil de los casos que es muy interesante. Primero, son personas comunes. Se desaparecieron, perdón, en trayectos cortos. No hay antecedentes psiquiátricos. ¿Mm? No hay signos de violencia, no hay robo y las personas no aparecen con esa desorientación típica de esas desapariciones que se reportan normalmente donde la persona dice, venga, ¿yo cómo aparecí aquí? No, nada de eso. Sí. ¿Qué detalles técnicos inquietantes hay sobre eso? Atraso en los relojes o también que los relojes se adelantaron. Los teléfonos aparecieron con registros incompletos y algunas personas presentaron deshidratación leve incompatible con el tiempo percibido. Entonces, esto no encaja con un secuestro, no encaja con un desmayo, no encaja con una fuga voluntaria y eso es un fenómeno que hasta el momento no tiene un marco explicativo pues aceptable. Entonces, realmente uno podría decir, bueno, episodios disociativos, entonces pues el cerebro se puede bloquear y puede bloquear recuerdos ante el estrés extremo. Pero ¿por qué tiene sentido eso? Porque pues de pronto puede explicar la amnesia y ese tiempo perdido. Pero ¿por qué no da esa explicación? Porque no explica ni los relojes alterados ni los registros incompletos de los celulares. Ahora, puede decir uno, confusión temporal fisiológica, médicamente hablando. Entonces algunos estados pues alteran la percepción del tiempo. ¿Por qué tiene sentido la explicación? Porque el tiempo subjetivo puede variar, listo. Pero ¿por qué no da esa explicación? ¿Acaso los dispositivos también pueden perder tiempo? Entonces el cerebro nos puede engañar totalmente, pero los relojes y la tecnología es muy acertada en eso porque está conectado pues a la red global, entonces bastante rara esa situación. Ese es otro misterio que realmente me dejó a mí como desconcertado. Ahora, yo diría que también podemos hablar de un quinto misterio y que tiene que ver más relacionado con lo paranormal y es el caso de las psicofonías en lugares neutros. ¿Y qué cambia con respecto a lo clásico de las psicofonías? Porque no son ni en cementerios, no son ni en hospitales abandonados, ni en casas antiguas. Son lugares nuevos o que no tienen absolutamente ninguna historia. ¿Qué características tienen estos audios? Voces con entonación humana y algunas pueden responder preguntas, o sea, cosas inteligentes. No coinciden con frecuencias radiales conocidas. Entonces, al analizarlo, pues no se detecta ninguna pareidolia clara, no hay contaminación electromagnética obvia. Ahora, si no hay una carga histórica ni emocional, ¿de dónde surgen esas psicofonías? ¿Y qué activa ese fenómeno? Me pareció bastante interesante, pues porque eso tiene que ver un poquitico más con la investigación paranormal. Y uno podría sacar pues explicaciones, la radio, las torres, las señales residuales. Y bueno, tiene sentido porque pues eso ha ocurrido antes, normalmente pasa. Pero ¿por qué no me alcanza esa explicación? Porque primero no coincide con unas frecuencias conocidas y algunas voces responden al contexto. Es muy interesante. Podría decir uno que es una pareidolia auditiva, porque el cerebro interpreta ruido como voz.
Y esto tiene sentido porque es un fenómeno comprobado, porque inclusive en las investigaciones paranormales pues suele suceder. Pero ¿por qué no me da esa explicación? Porque hay palabras claras repetidas por varios oyentes. Entonces, pues la mente nos puede engañar, pero cuando varios oyen lo mismo, el fenómeno ya no es solo psicológico. Hay algo bastante raro, Chancho. ¿Qué nota como la pasamos hoy con distintos misterios del año pasado, resueltos o sin resolver? Como diciendo, bueno, hagamos un resumen de cosas raras que hayan pasado en el 2025 y Miguel hizo la tarea como para no siempre hablar del tema de las exploraciones urbanas, que ese es su fuerte. Miguelito, muchísimas gracias. Arroba Miguel Investigador, arroba barra baja Miguel Amaya. Y por favor, ¿cómo es su canal en YouTube para que lo visiten, Miguel? Claro que sí, nos pueden encontrar en estos momentos en TikTok como Miguel Investigador o como Evidence Hunters, que es la nueva marca de Miguel Investigador, al igual que en YouTube, Miguel Investigador o Evidence Hunters. Ahí es donde estamos publicando nuestras investigaciones y donde este 2026 tenemos unas investigaciones espectaculares, Chancho. Ojalá que tengamos un espacio para mostrarte el material que tenemos. Está brutal, brutal. Genial. Así será. Seguramente tendremos mucho tiempo y así será. Y todo lo oculto, todo lo paranormal, todo lo misterioso se vive en la caja de Pandora de los 40.